Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 31 de enero de 2018 y estos son nuestros titulares. El Papa se ha dirigido al foro de Davos, pidiendo que no se olviden por los millones de personas que están viviendo en condiciones inhumanas por la pobreza. El cardenal holandés Eyck se ha unido a los que piden al Papa que termine con las deudas suscitadas por la Amoris Laetitia. El cardenal Burke, por su parte, ha asegurado que él no formará parte de un cisma. Los obispos de Guatemala han publicado dos documentos importantes. Uno, denunciando la corrupción en su país, y el otro, advirtiendo del riesgo de que se imponga la ideología de género. El cardenal emérito de Hong Kong ha pedido al Papa que no entregue la Iglesia china fiel a Roma en manos del Partido Comunista. Un numeroso grupo de conversos procedentes del Islam han escrito al Papa pidiéndole que deje de apoyar esa religión a la que acusan de totalitaria. El Papa ha enviado un mensaje al foro de Davos pidiendo a los integrantes de ese importante encuentro económico mundial que no se olviden de los pobres. El Papa Francisco ha pedido a los participantes en el foro de Davos que asuman su responsabilidad ante la pobreza en el mundo. En un mensaje leído durante la sesión de apertura, advierte que es un imperativo moral, una responsabilidad que nos concierne a todos, crear las condiciones para que todos vivan de manera digna. Y añade que no podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida. No podemos continuar más hacia adelante haciendo como que la pobreza y la injusticia crecientes no tienen una causa. Por otro lado, el Santo Padre pidió disculpas por el daño que sus palabras, defendiendo al obispo chileno Juan Barros, pudiera haber causado a las víctimas de la pederastia. Reiteró el derecho a la presunción de inocencia de Barros mientras no se demuestre lo contrario al contestar a las preguntas de los medios que viajaban con él en la rueda de prensa durante su vuelo de regreso a Roma del viaje a Chile y Perú. El pontífice pidió disculpas a las víctimas porque usar la palabra pruebas, dijo, les ha herido. Especificó que habría sido más correcto hablar de la certeza moral o la evidencia de que Barros encubrió al cura pederasta y que si condenase al obispo sin tener esto sería un delito de mal juez. La confusión en torno al Amoris Laetitia sigue dando de qué hablar. El cardenal holandés Eyck ha pedido al Papa que aclare las cosas. Además, el cardenal Burke ha dicho que él nunca formará parte de un cisma. El cardenal Eyck, arzobispo de Utrecht, ha reconocido en una entrevista que hay una gran confusión en la Iglesia en torno a la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar y pide al Papa claridad sobre el tema. El cardenal asegura que Francisco no ha dicho nada que vaya contra la doctrina de la Iglesia. ¿Pueden las personas que están divorciadas y no se han vuelto a casar en la Iglesia porque su primer matrimonio aún no ha sido declarado nulo, ir a la comunión y a la confesión? Se pregunta el cardenal holandés. Él mismo responde, el Papa Francisco nunca dijo en ningún lugar que podían. Al mismo tiempo reconoce que la Amoris Laetitia ha provocado dudas. Lo que se ve, añadió, es que una conferencia episcopal dice una cosa y otra dice otra. Pero lo que es verdadero en el lugar A no puede ser falso de repente en el lugar B. Se necesita claridad. Por su parte, el cardenal Burke ha declarado que no tiene la intención de liderar ningún cisma. La situación de la Iglesia, dijo el cardenal, sigue siendo motivo de gran preocupación, porque hay una confusión que está creciendo casi exponencialmente con respecto a las verdades fundamentales. Lo único que podemos, con Amoris Laetitia, añadió, es leerla en la perspectiva de la enseñanza y práctica constantes de la Iglesia. El acto conyugal tiene lugar correctamente solo dentro del matrimonio. En otras palabras, la cohabitación fuera del matrimonio es siempre y en todas partes un acto malo. Me parece en primer lugar ridículo, pero en segundo lugar muy perjudicial, que las personas que simplemente presentan las enseñanzas de la Iglesia lo mejor que puedan, sean acusadas de estar en contra del Santo Padre o sean acusadas de ser causa de división de la Iglesia, incluso hasta el punto de ser acusadas de dirigir un movimiento cismático en la Iglesia. Continuó diciendo. Preguntado por si él participaría en un posible cisma, respondió:
Es una fuente de angustia para mí escuchar esto, que la gente sugiera que yo lideraría un cisma. Nunca seré parte de ningún cisma, incluso si fuera castigado dentro de la Iglesia por lo que estoy tratando de hacer con buena conciencia, por enseñar la fe católica y defenderla. Nunca abandonaré la Iglesia católica. El Episcopado de Guatemala ha salido al paso de la grave situación que se vive en su país, con una dura crítica a la corrupción y advirtiendo del peligro que se imponga la ideología de género. Los obispos de Guatemala han denunciado en un comunicado que el sistema político de su país vive bajo la dictadura de la corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia. Los obispos condenan la actuación del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Congreso. El Congreso de la República sigue su carrera hacia el abismo, dicen los obispos, al haber elegido una junta directiva cuyos miembros fueron firmantes del así llamado Pacto de Corruptos y mostrarse reticentes a hacer las reformas necesarias al sistema electoral y de partidos políticos exigidas por el pueblo. El organismo judicial, añaden, no está a la altura de lo que debe ser. Cuando se atrasan los procesos judiciales o alguno de sus miembros emplean recursos reñidos con la ley, sin ética alguna y ceden a sobornos o amenazas, olvidando que son súbditos del imperio de la ley. Nos preocupa el aumento del empobrecimiento de la mayoría de la población, el flujo migratorio hacia el norte de América, el aumento de las deportaciones. Nos preocupa la violencia, las extorsiones y la existencia de redes políticas y económicas ilícitas que fortalecen la impunidad y sostienen la corrupción, concluyen. También publicaron otro documento, en el que advierten del riesgo de que la ideología de género se imponga en el país, especialmente en el sistema educativo, debido a las presiones que para conseguirlo están haciendo organismos internacionales. El anciano cardenal Zen, que fue obispo de Hong Kong, ha pedido al Papa que no ceda a las presiones chinas y no entregue la Iglesia fiel al control del Partido Comunista. El pasado miércoles, el cardenal emérito de Hong Kong, Joseph Zen, de 86 años, se presentó en la plaza de San Pedro del Vaticano para entregar una carta directamente en las manos del Papa Francisco sobre la realidad de la Iglesia perseguida en China. El Papa le recibió y le aseguró que la leerá. El encuentro del cardenal Zen con el Papa llega tras las negociaciones del Vaticano con representantes del gobierno de China, que podrían desembocar en un acuerdo para que Roma aceptara a algunos obispos de la Iglesia patriótica, sujeta a la dictadura comunista. Esta semana se ha sabido que la Santa Sede podría haber pedido a Monseñor Xuan, obispo de Shantou, fiel a Roma, que se retirara para dejar el puesto a un obispo cismático y, por tanto, excomulgado de la Iglesia patriótica china. El obispo habría roto a llorar al enterarse de esta petición y se habría negado a obedecer. Un numeroso grupo de conversos procedentes del Islam han escrito al Papa, preocupados por las muestras de simpatía que éste tiene hacia esa religión, a la que ellos consideran totalitaria y violenta. Un grupo de exmusulmanes conversos al catolicismo escribieron una carta al Papa Francisco mostrando su estupor ante el discurso del pontífice a favor del Islam. La carta ha sido ya firmada por más de 4.300 personas, entre conversos e interesados. Los autores de la misiva señalan lo que creen que es la verdadera naturaleza del Islam, advierten del peligro de islamización de Europa y llegan a preguntar al Papa si, dado lo bien que habla de esa religión, ellos se equivocaron al convertirse a la fe católica. Permítanos decirle muy francamente, escriben, que no comprendemos su enseñanza sobre el Islam. Si el Islam es en sí mismo una buena religión, como usted pareciera enseñarlo, ¿para qué nos habremos convertido nosotros al catolicismo? ¿Ignora usted que el Corán prescribe la muerte de los apóstatas? ¿Es posible comparar la violencia islámica con la pretendida violencia cristiana? No hay que engañarse con los versículos coránicos conocidos como tolerantes, puesto que todos han sido derogados por los versículos del sable. Mientras el Evangelio anuncia la buena noticia de Jesús muerto y resucitado por la salvación de todos, Alá no tiene otra cosa que proponer sino la guerra y la matanza de los infieles a cambio de su paraíso. Si para usted el diálogo es el camino de la paz, para el Islam es otra manera de hacer la guerra, del mismo modo que el angelismo lo fue frente al nazismo y al comunismo. El diálogo con el Islam es suicida y muy peligroso. ¿Acaso no es inquietante que el Papa parezca proponer el Corán como camino de salvación? ¿Deberíamos nosotros volver al Islam?, concluye la carta. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar
la posibilidad de que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. Si la semana pasada la atención estuvo puesta en el viaje del Santo Padre a Chile y después a Perú, y sobre todo, quizá por desgracia, en las palabras del Papa defendiendo a Monseñor Barros, uno de los obispos chilenos que habían sido hijos espirituales del sacerdote Karadima, condenado por abusos a menores, y que supuestamente, según las víctimas de Karadima, estaba enterado de lo que hacía él y lo había ocultado. Bien, si ese fue el argumento de polémica, realmente eso todavía siguió dando la lata durante una parte de esta semana, sobre todo porque el cardenal arzobispo de Boston, Monseñor O'Malley, que es además un miembro del G9, del grupo más estrecho de asesores del Papa, y que preside la comisión creada por el propio Papa para controlar y defender, evitar, digamos, los abusos a menores, hizo unas declaraciones bastante fuertes contra el propio pontífice por aquellas otras declaraciones del Papa, hasta el punto de que el Papa Francisco tuvo que pedir disculpas por no haber sabido expresarse bien. Dijo que había confundido el concepto de prueba con el concepto de evidencia. Bueno, si esta polémica ha quedado bien cerrada o ha sido cerrada en falso, sinceramente el tiempo lo dirá. Lo que sí se puede constatar es que, por ejemplo, medios liberales tan habitualmente favorables al Papa Francisco en esta ocasión han sido muy críticos con él. No sé si estamos ante un punto de inflexión en el pontificado o no, repito, eso el tiempo lo dirá. Pero ha sido ciertamente una polémica la semana pasada. Ahora bien, esta polémica ha ocultado otra cosa que me parece especialmente importante. Han hecho un libro con entrevistas que se titula Todos los hombres del presidente. Bueno, no con ese título, pero evoca el título de esa famosa película, Todos los hombres del Papa. Y entre otras entrevistas ha sido entrevistado el cardenal Stella, que es el prefecto de la Congregación para el Clero, un puesto realmente importantísimo. El cardenal Stella ha dicho que en el Vaticano, en su congregación, se está estudiando la posibilidad, no se ha tomado una decisión, se está estudiando la posibilidad de ordenar a hombres casados para aquellos lugares que están especialmente carentes de sacerdotes, y él citaba algunas islas del Pacífico y algunas regiones de Brasil, de la Amazonía en general. Bien, esta posibilidad, pues de nuevo ha sido motivo de preocupación. Hay que decir con toda claridad que no hay ningún problema teológico, ningún problema moral para la ordenación de hombres casados. Hay sacerdotes casados dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, los de rito griego, los llamados uniatas, y también los nuevos que procedentes del anglicanismo estaban casados y han sido admitidos como tales con su matrimonio dentro de la Iglesia. No representaría, insisto, ningún problema de tipo teológico o de tipo moral. En cambio, sí que podría crear un nuevo motivo de confusión, porque habría muchas comunidades que no lo entenderían, o dentro de las comunidades habría personas que estarían encantadas, entusiastas, con la idea de que sus pastores fueran hombres casados. Otras lo verían con normalidad y seguramente algunos se sentirían inquietos, turbados o incluso escandalizados al ver al párroco con la señora y con los niños. Es decir, esto es una realidad. Se va a crear, o se podría crear más debate interno en la Iglesia. Eso por no hablar de otros problemas, como por ejemplo el tema económico o un cierto agravio comparativo con aquellos que ya están ordenados o con aquellos que se salieron precisamente para casarse. En un momento como este, cuando todavía está en carne viva la discusión en torno a la posible comunión de los divorciados vueltos a casar sin necesidad de que mantengan la continencia, mantengan la castidad en el matrimonio, y donde además se están introduciendo elementos nuevos continuamente. Por ejemplo, no hace mucho un obispo alemán planteaba la posibilidad de bendecir las uniones homosexuales y decía, si se bendice cualquier cosa, por ejemplo un automóvil, ¿por qué no se va a bendecir una unión gay? Es decir, en un momento en el cual hay todavía
una gran tensión y una gran confusión dentro de la Iglesia, hay que preguntarse si de verdad merece la pena introducir un nuevo elemento de conflicto. Los católicos somos 1.300 millones. Es mucha gente en todo el mundo, todas las clases sociales, todas las culturas, personas que quieren mantenerse fieles a lo anterior, personas que quieren correr más deprisa. Creo que hay que ponderar muy bien si es la hora, si es el momento de introducir este debate. Insisto, no hay ningún problema teológico para ello, pero sin duda va a ser una nueva fuente de conflicto. Y creo que ya, sinceramente, creo que ya tenemos bastantes. Si esto se quería hacer, pues quizá había que haber empezado por ahí, en vez de haber abierto el debate de la comunión de los divorciados y continuar, que es a donde se iba desde el principio probablemente, con lo de la aceptación de la homosexualidad, pues haber empezado por ahí, haber empezado el debate por algo que no creaba un problema de tipo dogmático, como es la ordenación de hombres casados. Ahora, en este momento, con la confusión que hay, repito, creo que hay que pensárselo muy bien antes de introducir un nuevo ingrediente que a algunos les ponga ya más nerviosos de lo que están. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.